Bienvenidos a este tiempo de discipulado. Hoy vamos a compartir una palabra para edificación y quisiera hacer una breve introducción. Todos conocemos la historia de lo acontecido entre David y Goliat, y sabemos que Goliat fue ese gigante que retaba al pueblo de Israel y que, tomando como una ventaja su tamaño, proliferaba voces, amenazas a todo el pueblo, y como un líder de los filisteos movía al pueblo filisteo para ir en contra del pueblo de Dios. Y cómo fue su influencia en ese corto tiempo creciendo mientras estaba amedrentando a través de palabras al pueblo de Dios. Muchas veces acontece en nuestra vida que se levantan esos gigantes también en contra de nosotros. Esos gigantes que empiezan con las malas noticias, esos gigantes que empiezan en el trabajo con comentarios inoportunos o con comentarios injustos también. Y si nosotros dejamos llenar nuestro corazón de esas palabras que van a minar tu fe, entonces estamos en un verdadero problema. Yo quiero decirte que cada cosa que de ti se llegara a hablar, en bien o en mal, toma en cuenta de dónde viene ese comentario. Porque muchas veces vemos solo el comentario y el comentario nos ahoga, nos aflige. Lo primero que pensamos es: yo nunca di un testimonio así, nunca daría un testimonio de esa manera más en mi vida, pero alguien lo está diciendo y lo está tomando de esa forma, y esa persona de quien están hablando no soy yo. Ahora, ten en cuenta quién lo dice. Ten en cuenta quién lo dice. Y no por tomar en cuenta quién lo dice, te vas a cargar o lo vas a hacer a un lado. Porque evidentemente sí, una respuesta siempre va a ser necesaria. ¿Me explico con esa parte? Una respuesta hacia esa persona, una respuesta con tal de guardar tu testimonio, siempre es necesaria. Siempre. Porque un testimonio cuesta construirlo. Y no puedes permitir que comentarios inoportunos, no puedes permitir que gente inescrupulosa venga y va a levantar falsos de tu persona y te vas a quedar callado. Pero que no lastime tu corazón para poder decir que ese comentario va a menguar tu fe, va a hacer que tu fe mengue o va a cambiar tu actitud de vida. Conocemos la historia. El rey Saúl empieza a dar al pueblo la noticia de que aquel que derrotara a este gigante que estaba amedrentando al pueblo de Israel, le iba a exonerar de impuestos, le iba a dar a su hija como recompensa, y empieza a querer de alguna manera premiar o exhortar al pueblo para que pudiera levantarse y pelear en contra de ello. Y en medio de todo eso está la parte de David, esa parte que todos conocemos, el pastor de ovejas, el que cuidaba las ovejas de su padre, el que llevaba a sus hermanos alimento. Y para todos nosotros, como lo era para sus hermanos, en ese momento David era el pastor de ovejas. Si nosotros hablamos de David y Goliat, la gente en la calle lo va a identificar como el pastor de ovejas. No necesariamente lo va a empezar identificando como el rey David, el segundo rey de Israel, pero sí el más grande o el que más conocemos. Entonces, David llega en ese momento al campo de batalla y se da cuenta de lo que estaba aconteciendo y empieza a escuchar todo lo que Goliat decía al pueblo. Y quisiera poderme imaginar que el pueblo de Israel estaba en un lado esperando a que ese gigante se levantara y fuera en contra de ellos, y por el otro lado tenían a Goliat, que se levantaba X veces al día a decirles siempre lo mismo. Cuando esa noticia, o cuando esa amenaza, más bien, Goliat se la declaraba al pueblo, cada vez que la declaraba, empezaba a tomar un lugar en el corazón del pueblo. Empezaba el pueblo a creer aquello que el gigante estaba diciendo. Y entonces los amedrentaba, y el temor entraba en ellos y no les permitía reaccionar. Pero en ese momento, en una de esas tantas veces que Goliat se había levantado para dar estas amenazas, llega David. Llega David
Y, y cuando escucha lo que está diciendo, él viene y le pregunta a sus compatriotas y les dice: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este gigante? ¿Qué es lo que está diciendo? Y luego que le hacen toda la explicación de lo que Goliat estaba diciendo, que no es lo más importante esta noche, viene David y contesta así, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano de David, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, su propio hermano, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas, dice el 31, las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Ojo con esto. David preguntó a distintos grupos de personas del pueblo de Israel qué era lo que estaba pasando, qué era lo que Goliat estaba diciendo en contra del pueblo y cuáles eran sus amenazas. El pueblo contestó lo mismo. Pero David, de tanto hacer ver con su boca, de tanto hablar y decirle al pueblo y de alguna manera poder inspirar y retar al pueblo a hacer algo, lo dijo tantas veces que llegó a los oídos del rey. Cuando nosotros declaramos una palabra que de parte de Dios viene, no tenemos idea a oídos de quiénes puede llegar. Y no tenemos idea de qué puertas puede abrir. Pero eso empieza en el corazón con una buena actitud, creyendo con fe por cosas que no son, pero viéndolas como que ya estuvieran hechas. Tanto habló David, tanto se levantó David en querer investigar y averiguar, que llamó la atención. Sus palabras captaron la atención. ¿Y qué es lo que el rey está ofreciendo? ¿Y qué es lo que Goliat está diciendo? Pero ¿quién es este que está retando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? De tal forma que su valentía pudo ser vista por el pueblo. Y cuando llega delante del rey, dice aquí, voy a repetir el 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vean conmigo, determinación o fe. Pero él se levanta y le dice: mira, no desmaye tu corazón, rey, no te aflijas, yo voy a ir y yo voy a ir a pelear con él. Estamos hablando de un joven. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Otra vez, Goliat, el filisteo, el gigante, el hombre de guerra que desde niño fue entrenado para ser un guerrero, para pelear batallas y ganarlas. Pero ojo aquí con la respuesta que David le da. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y si detalladamente leemos
desde el 32 hasta el versículo 37, podemos pasar por alto un detalle, un pequeño detalle, una simple palabra que habla del corazón, pero también de la actitud de David. Una pequeña palabra. La descripción o la definición, perdón, de actitud es la disposición interior expresada en mi manera de comportarme. Eso es la actitud. Disposición interior, es mi disposición interior expresada en mi manera de comportarme. La actitud provoca muchas cosas en el corazón de una persona. No da la solución para salir vencedor de adversidades, pero sí te puede levantar y te puede llevar a buscar cosas mejores, incluso a creer y a tener fe. Una buena actitud tiene la capacidad de poder ver más allá, de poder empezar a cambiar nuestro corazón de tal manera que pueda mi corazón empezar a creer, y cuando empieza a creer mi fe crece y se desarrolla. Y entonces puedo ver por más cosas, puedo ver por cosas que hoy no puedo creer. Obviamente la actitud puede ser positiva y negativa, y de la actitud negativa ni lo vamos a hablar esta noche, porque la gente que tiene una actitud negativa en su vida debería ser gente a quien tú escuchas, le hablas, la exhortas, le das de tu fe, pero que no le escuchas para tomar un consejo. Una persona con mala actitud es un mal consejero. Una persona con una mala actitud te va a decir las cosas y te va a compartir de sus experiencias, incluso de sus fracasos, y va a hacerlos ver tan grandes que podrían sus palabras ahogar tu fe, así como Goliat estaba ahogando la fe del pueblo de Israel. Siempre lo hemos dicho, qué de difícil tenía que todo el pueblo se pudiera unir y tirársele encima al gigante y derrotarlo. Pero esas palabras que ahogaron la fe no dejaron al pueblo ver que sí había una solución antes de que David llegara. Ahora bien, si vemos en el versículo 28, estamos hablando de que David venía de cuidar las ovejas de su papá. Ahí lo dice. Y cuando su hermano mayor le oye, le dice exactamente esto: ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Es decir, David venía de pastorear las ovejas en ese instante. Y tiempo después, no sé cuánto transcurrió de ese tiempo, el rey lo cita, y cuando el rey le dice: mira, te vas a enfrentar con un filisteo que ha sido guerrero desde su juventud, la respuesta de David es: a Saúl, tu siervo, era pastor de ovejas. Ahora yo pregunto, ¿a qué horas en estos 3 cortos versículos David dejó de ser un pastor de ovejas y se convierte en un guerrero? ¿Me explico? David no llegó y le dijo: mira, pues tu siervo es pastor de ovejas, y entonces yo me he enfrentado con leones y con osos, y entonces yo, así como me he enfrentado con esos leones y esos osos, yo voy a pelear con este gigante. La actitud de David marcó una diferencia en él, empezando en él. La fe de David se activó cuando estuvo en presencia del rey, y cuando él se declara delante del rey como un guerrero, ya no como un pastor de ovejas. Aquí viene un cambio de actitud de David, y él toma en su mano la misión de ir y pelear contra ese gigante. Pero quien vio la diferencia, el primero quien vio esa diferencia, fue David, dentro de su corazón, para sus hermanos. Aún en el momento de la batalla, David seguía siendo un pastor de ovejas. David era el que les llevaba la refacción al campo de batalla. Pero para David, él ya había dejado de ser un pastor de ovejas. Él se convertía en ese momento en el guerrero que marcaría la historia tan famosa que hoy conocemos y que gente creyente o no creyente conoce en todo el mundo: David y Goliat. La pelea de cómo un pequeño joven con 3 piedras lisas de un arroyo
y de un solo golpe de una piedra, derrota al gigante. Ungido, guardado y levantado por el poder de Dios. Yo quiero decirte esto en esta noche. Todos nos vemos en situaciones difíciles, en situaciones adversas, en situaciones de bien, en situaciones de retos, en situaciones de sueños y de fe. ¿Cómo determina tu actitud el poder enfrentar cada uno de ellos? ¿En la adversidad o en la bendición o en el buen tiempo? ¿Cuál es tu actitud en medio de las dos? ¿Cuál es tu actitud delante de las malas noticias? ¿Cuál es tu actitud delante de los retos? No, eso está muy grande, eso es muy difícil, eso nadie lo ha hecho. Eso no se puede hacer. La gente que ha alcanzado grandes logros en sus vidas, no los ha alcanzado de un día para otro. La gente que ha alcanzado grandes logros en sus vidas, ha luchado, ha peleado la batalla, ha creído y ha tenido que pelear con sus mismas actitudes. Una mala actitud puede destruirte, pero una buena actitud puede levantarte para ir por más. Una buena actitud puede sacar lo que hay adentro de ti, eso que hay en tu corazón y esa fe que ya fue depositada en ti. Busca y procura siempre que tus actitudes delante de las adversidades y delante de las bendiciones sea la mejor. Porque cuando una bendición viene, una buena actitud va a hacer que esa bendición crezca más. Una buena actitud te va a hacer cuidar esa bendición de una mejor manera. Una mala actitud te puede hacer perder esa bendición, por muy buena que sea. Una mala actitud puede ser la puerta cerrada para alcanzar tu sueño. Una mala actitud puede ser delante de una persona que no cree, puede ser el hasta aquí para que esa persona busque o no busque al Señor. La realidad es de que gigantes todos vamos a enfrentar, tarde o temprano. Yo no sé cuál es tu gigante. El liderazgo que hoy estás presidiendo y las complicaciones que pudieran venir. El trabajo o el puesto que estás queriendo optar. No sé cuál puede ser tu gigante. Pero que en ti, primero, hay una buena actitud para enfrentarlo. Y entonces puedas creer como David creyó. En el mismo momento, cuando el reto vino, pudo creer y pudo tomar una decisión de decir: yo era pastor de ovejas, hoy dejo de ser un pastor de ovejas. De tal forma que esta historia influenció a todo el pueblo e hizo ver quién iba a continuar siendo el rey después de Saúl, a los ojos de la gente. Y más adelante vamos a encontrar cuando el pueblo grita y le da exhortaciones alegres a David, cuando dice que David venció a sus miles. Saúl venció a sus miles, David a sus 10,000. Ya lo veían, pero fue en ese momento que Dios usó para prepararlo, cuidando las ovejas, cuidando el rebaño, cuidando de leones. Dios le preparó en ese tiempo. Pero su actitud, aún siendo un pastor de ovejas, nunca fue mala. Fue un buen pastor de ovejas. Por tanto, pudo levantarse como un buen guerrero. Y en el momento en que Saúl es quitado del reino, David, conociendo Dios el corazón que tenía, diciendo de él Dios que era semejante al suyo, a su corazón, lo levanta y lo pone por rey. Y testifica hoy todo lo que David alcanzó. Pero empezó con una buena actitud, cuando nadie creía en él o lo veía como un rey. Cuando todo el mundo lo veía como el pastor de ovejas, el más pequeño, y aún sus hermanos menospreciaban quién él era. Pero Dios conocía
el hombre que él iba a levantar, y Dios conocía lo que había sembrado en él, y para qué le había guardado y por qué le estaba preparando en este tiempo. Todo desatado por una buena actitud. Busca siempre, a pesar de lo difícil que pueda ser, que tus actitudes sean las mejores. Porque una buena actitud, tu mismo rostro la va a dejar ver. Y una mala actitud, tu mismo rostro la deja ver. Y no vaya a ser pierdas la mejor de las oportunidades que estás esperando por una mala actitud que se vea en tu rostro. Al contrario, esfuérzate. En medio de tu trabajo, lo que no se puede hacer, hazlo. Hazlo. Con una buena actitud. Los retos que tengas en liderazgo, en el ministerio, tómalos con una buena actitud. Nunca digas, no, yo esto no es para mí, esto es mucho, me falta todavía aprender y crecer. Para eso te ha formado Dios, para eso te ha levantado Dios, para eso Dios ha creído en ti. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias porque hoy podemos aprender, Señor, del ejemplo que David nos inspira en tu palabra. Hoy podemos aprender, Señor, de cómo durante tanto tiempo pudo haber pastoreado, tal vez haber tenido un oficio que no era muy reconocido delante del pueblo, ni siquiera en medio de sus hermanos. Pero tú le formaste, Señor, y David siempre mantuvo un corazón dispuesto a ser formado. Mantuvo la actitud correcta para ser formado en medio de las adversidades que el campo y el pastoreo de las ovejas de su padre le permitió vivir. Y cómo la historia nos enseña que fue formado para ser levantado como el gran rey que fue, conforme a tu corazón. Señor, pon en nosotros siempre una buena actitud delante de los retos, siempre una buena actitud delante de las adversidades, Padre. Que podamos ser los primeros en creer, que una actitud incorrecta o una mala actitud nunca venga a ahogar nuestra fe, sino que podamos identificarla y cambiarla. Está en nosotros, Dios, el poder tomar buenas actitudes para cada reto y para cada situación en nuestra vida. Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Dios, ¿cómo podríamos nosotros tener una mala actitud? Si tú eres quien nos ha llamado, tú eres quien nos ha levantado. Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche, Dios, podamos dejar a un lado las malas actitudes que podamos identificar en nuestra vida y podamos de la misma manera como David lo hizo, identificar un antes y un después en nosotros. Señor, que esta noche podamos levantarnos de aquí, Señor, con fe, creyendo por aquello que tú has prometido, creyendo por aquello que nuestros ojos no han visto, creyendo por lo que tú has creído por nosotros. Y Señor, nunca menospreciando nada de aquello que tú nos has dado y nunca menospreciando el llamado que tú nos has hecho. Señor, permítenos ser esos líderes que con buena actitud dirigen a aquellos que están bajo su cuidado. Señor, que nuestra actitud sea vista en nuestro rostro primero y en nuestras obras después. Y que podamos ser un testimonio y que podamos ser una fuente, Señor, de ejemplo y de inspiración para otros, de cómo una buena actitud tiene la capacidad aún de levantarnos a creer por más. En el nombre de Jesús, Señor, esta noche queremos irnos de este lugar con una fe transformada, con una nueva medida de fe en nuestros corazones. Señor, sabiendo que tú tienes el control de nuestra vida, que tú nos has llamado y que tú desde el principio de la fundación del mundo viste claramente aquello para lo cual nos llamarías. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias por este tiempo y que esta palabra vayamos a ponerla por obra, dejando a un lado las malas actitudes y creciendo con las buenas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y así se ha hecho.